La verdad, listo. Entonces vamos a analizar ahora el B y el C. Selena. A ver, compartir. Por esto. Listo, entonces miremos algo. ¿Sí me están escuchando? El internet está pésimo. Sí, profesor, sí se Sí, escucha. profe. Sí, ok. Listo, bueno. Seno de teta es igual al segmento AD. Vamos a ver si es verdad. Analicemos el triángulo. Busquen el segmento AD. El segmento AD vendría siendo ¿qué? Según eso debería ser cateto opuesto, ¿verdad? Entonces pregunto, ¿AD es un cateto opuesto con respecto al ángulo teta? Sí. Sí, ¿verdad? Vemos que se forma el triángulo OAD, que tiene el tercer lado punteadito. Listo, entonces muy bien. ¿Y la hipotenusa de ese triángulo cuánto valdría? Valdría el segmento OD, pero ¿cuánto debería valer el segmento OD teniendo en cuenta que ese arco de circunferencia pertenece a una circunferencia unitaria? Uno. 1, ¿verdad? Entonces sería el segmento AD sobre 1, ¿verdad? Y quedaría simplemente segmento AD. Entonces la segunda igualdad es verdadera. Entonces las dos primeras son verdaderas, ¿cierto? Que me queda efectivamente eso. ¿Sí es claro por qué es verdadera, jóvenes? Sí, listo. El tercero, secante de teta igual a OE. ¿A qué respuesta llegaron ustedes? En el tercero dijo. Ujú. Yo llegué a la conclusión de que era falso. De que era falso. Ok. Bueno, les voy a aclarar algo. Todas son verdaderas. Todas. Todas son verdaderas. Entonces, si no es que hay que razonar bastante, ¿oyeron? Miremos. Secante de teta igual al segmento OE. La secante sabemos que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, si es hipotenusa sobre cateto adyacente, el segmento OE vendría siendo la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, yo voy a ver si con respecto al ángulo teta, OE me representa una hipotenusa, efectivamente, ¿verdad? Representa esta hipotenusa que estamos viendo acá, la que te estoy rayando en rojo. Listo. Ahora sería hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? El cateto adyacente vale el segmento OB, que sería ese. Pero yo te pregunto, ese segmento OB, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale su longitud? Ahí te la dice. 1. 1, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es verdadera. Secante es cateto hipotenusa, OE, sobre cateto adyacente, que es el segmento OB, que vale exactamente 1. Por esa razón es verdadera. Listo, la cuarta, cosecante de teta.
Vamos a borrar estos dibujitos. Cosecante es lo contrario. Cosecante vendría siendo lo contrario del seno, ¿verdad? Entonces sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces OF vendría siendo una hipotenusa. Yo busco el segmento OF, que sería para el triángulo grande este, ¿verdad? OF. OF sobre el cateto opuesto, ¿verdad? Ahora, con respecto al ángulo θ, el cateto opuesto sería el segmento FC o CF. Pero si te das cuenta, este FC vendría valiendo esta misma longitud. ¿Y cuánto vale esta longitud? Vale 1, ¿verdad? Entonces, efectivamente, también es verdadera. Hipotenusa sobre cateto opuesto, que vale también 1. Ahí estaría la cuarta. La quinta, tangente de θ es igual a segmento B. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el B vendría siendo cateto opuesto, en teoría. Entonces, yo busco BE. Voy a borrar estos dibujitos. BE, segmento BE. Vamos a ver, BE no lo veo. Aquí está. Cateto opuesto, segmento BE. Listo. Ahí lo están observando, ¿verdad? Ahora, sobre cateto adyacente. El cateto adyacente vendría siendo el segmento OB, pero nuevamente el segmento OB ya sabes que vale 1, ¿verdad? Entonces no se coloca el 1, sino que simplemente se deja lo que tienes ahí, segmento BE. Por tal razón, esa también es verdadera. Y finalmente la última, que la puedes hacer de dos maneras. Cotangente de θ es igual a GF. La cotangente sabemos que vendría siendo ¿qué? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, tú puedes hacerlo de la siguiente manera. Cateto adyacente, mira que te están usando a este segmento, GF. ¿Por qué pueden usar ese cateto que estás viendo ahí? Por la sencilla razón de que estos ángulos, este ángulo es alterno interno con este que está acá. Entonces yo digo, bueno, si esto vale θ, esto también debería valer θ. Debería valer θ ese ángulo que está ahí. Entonces, este ángulo que está aquí, su cateto adyacente vendría siendo este, ¿verdad? Segmento GF sobre cateto opuesto. El cateto opuesto vendría siendo este segmento GO, pero ¿cuánto vale este segmento GO? Vale 1, ¿verdad? Entonces me queda que la tangente de θ va a ser igual a cateto adyacente GF sobre cateto opuesto GO, pero GO vale 1, por eso simplemente queda GF. Por esa razón todas son verdaderas. ¿Sí es claro el por qué todas son verdaderas, jóvenes? Listo. De la C a la F enredó un poquito. De la C a la F. La explicación enredó un poquito de por qué todas eran verdaderas. O sea, tienes todavía la duda. Te explico nuevamente. O sea, entendí el desarrollo, pero todavía no sé cómo identificar cómo son verdaderas. Bien, bien. O sea, ya tú sabes que son verdaderas, ya entendiste la explicación. Bueno, ahí es donde voy, jóvenes. Siempre debes saber la definición de las razones trigonométricas. Hey, si yo me sé las definiciones de las razones trigonométricas, yo digo, si a mí me están diciendo que la cosecante, supongamos la D, la cosecante de θ es igual a OF, yo digo, bueno, la cosecante vendría siendo la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Perdón, sí, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Bueno, entonces debería ser que la hipotenusa es el segmento OF y el cateto adyacente debería valer 1 si no lo están colocando, ¿verdad? Es decir, esto. Pero como es 1, se puede omitir. Yo digo, entonces primero voy a empezar verificando si efectivamente OF es una hipotenusa. Yo digo, bueno, OF será una hipotenusa. OF, sí, mira, es una hipotenusa, la hipotenusa de este triángulo. Ahí está. Listo. Ahora vamos a ver si su cateto opuesto efectivamente vale 1, ¿verdad? Vamos a ver si su cateto opuesto vale 1. Yo digo, bueno, el cateto opuesto vendría siendo ¿quién? Esto que tengo acá, ¿verdad? Pero si yo analizo, este segmento vale lo mismo que este segmento por ser paralelo. Y este segmento aquí tiene su valor. ¿Cuánto vale? Vale 1. Entonces, ¿dónde está el truco? El truco está empezando en verificar, primero saberse la definición. Y saberse la definición implica saber qué va en el numerador y qué va en el denominador.
sabiendo lo que va en el numerador, tú vas a verificar si efectivamente eso que tienes en el numerador te está representando ya sea el cateto opuesto, el cateto adyacente o la hipotenusa. ¿Por qué? Porque aquí se forman varios triángulos. Se forma este y se forma el más grande. Ahí es donde lo pones. Y con eso vamos verificando. ¿Oyeron? Entonces, ya saben, cuando vuelva a aparecer ese punto, un punto parecido, ya sea un examen o algo, saben la manera en que deben proceder. Saberse la definición y verificar qué tengo arriba y qué tengo abajo y mirar si efectivamente representa cateto o hipotenusa. Luz, no sé si me di a entender, no sé si de pronto tienes un poco más de claridad. Sí, profe. Gracias. Vale. El punto número 2, expliqué ya al inicio. Si ya tú sabes que tienes la tangente, de antemano ya conoces el punto. ¿Por qué conoces el punto? Porque, bueno, el punto sería una coordenada de la forma x, y. Como la tangente de ese ángulo vendría siendo 4/3, entonces yo sé que la coordenada para y es 4 y para x es ¿cuánto? Es 3. Entonces yo diría 3/4. Como yo sé que eso pertenece a una circunferencia de un radio distinto de 1, primero voy a hallar el radio. ¿Dónde reemplazo? En la ecuación de la circunferencia. Reemplazo 3 a la 2 más 4 a la 2 y eso me debería dar el radio al cuadrado, ¿verdad? Cuando yo resuelvo eso me da 9 más 16, 25, me queda 25 igual radio al cuadrado. Cuando yo hallo la raíz cuadrada me queda que el radio es igual a 5. Entonces y listo, ya tengo el radio. Ahora yo puedo concluir que el seno de phi será igual a la división de la componente en y, que vale 4, entre la hipotenusa. El coseno será igual a la división entre la coordenada x, que sería 3, y la hipotenusa. La cotangente vale 3/4. 3/4. Listo, mira, ahora ¿qué vas a hacer? Ahora usted va a reemplazar lo que vale el coseno, lo que vale el seno, lo que vale la cotangente y va a resolver esa parte. Eso es todo lo que deben de hacer. ¿Listo? Entonces, explicado eso, borraré esto y ya sabe lo que deben de hacer. Y me dicen cuánto les da el resultado. A ver, Juan, no he visto tu mensaje. No, Juan, el numerador está bien. El denominador tiene un error. Entonces, ya sabe que el coseno vale 3/5. Menos el seno vale 4/5. La cotangente vale 3/4. Cuando resuelvo acá, me queda fracciones homogéneas, 3 menos 4, menos 1/4, menos 1/5, perdón. Sobre 3/4. ¿Qué resuelve? Menos 1 por 4, menos 4, 3 por 5, 15. Y expresado como decimal, menos 0,266.
Cualquiera de las dos respuestas sería válida, o como fraccionario o como decimal. Y eso es básicamente, obviamente usted en su cuaderno tiene que tener todo el desarrollo, cómo llegaste al valor del seno, que es de 4/5, cómo llegaste al valor del coseno, cómo llegaste al valor de la cotangente, cómo hallaste el radio, todo ese procedimiento lo tienes que tener aquí. Yo te coloco ya la respuesta definitiva. Listo. Y finalmente explicaré el después de aprender. El después de aprender dice lo siguiente. Vamos a editarlo. Dice, en clase de trigonometría, el profesor le pregunta a María de qué manera sería posible comprobar que el punto P con las coordenadas que ahí se muestran en la imagen pertenece a una circunferencia unitaria. Un argumento que podría usar María sería, si hemos prestado atención a la parte teórica y todo eso, no vamos a tener dificultades. Aquí aparece la imagen. Ahí está. Tienes que dar un argumento que demuestre que efectivamente el punto P pertenece a una circunferencia unitaria, ¿verdad? Eso es lo que va a demostrar, tener en cuenta que el punto P tiene coordenadas x, y, donde x vale menos 1/2 y donde y vale menos raíz cuadrada de 3/2, ¿verdad? Entonces, aquí aparecen varias opciones como posibles argumentos. A, hallar la tangente del ángulo. Perdón, al hallar la tangente del ángulo, el resultado será raíz de 3. B, se debe reemplazar las coordenadas en la ecuación de la circunferencia x a la 2 más y a la 2 igual a 1. C, no hay manera alguna de saberlo si no se realiza el gráfico en el plano cartesiano. Y D, al tener el mismo denominador las coordenadas del punto P, se puede verificar enseguida que el punto P pertenece a la circunferencia unitaria. Usted va a escoger cuál es el argumento correcto. ¿Para qué? Para comprobar o para argumentar que efectivamente el punto P está en la circunferencia unitaria. Ya te está diciendo que sí lo está. Tú vas a tomar el argumento correcto para ver, para sustentar esa parte. ¿Oyeron? Pregunto, ¿cuál sería la competencia aquí en esta pregunta? Argumentación. Argumentación, ¿verdad? Entonces, cuando les retomemos esa parte del prefe y eso, ya aparte de usted saber las competencias, vamos a irlo introduciendo algo que se llaman las tareas. Las tareas son las cosas que usted debe saber hacer en cada competencia en específico. Por lo menos en interpretación y representación, usted debe saber específicamente 2 tareas. En argumentación debe saber 3 tareas y en formulación y ejecución también debe saber 3 tareas. ¿Cuáles son esas tareas? ¿Cómo identificamos esas tareas? ¿Y para qué me sirven esas tareas? Bueno, eso lo vamos a ir trabajando día a poco, ¿oyeron? Pero te adelanto un poquito. En interpretación y representación usted debe saber hacer básicamente 2 tareas. ¿Cuáles son las 2 tareas que debe saber hacer? Primero, debe saber extraer información de una imagen, de una gráfica, de una tabla o de algún esquema. Usted debe saber extraer información de ahí. Esa es una de las tareas que te evalúa el ITFES, que extraigas información. Repito, de una imagen, gráfica, tabla o esquema. ¿Cuál es la segunda tarea que te evalúa el ITFES? Que usted sepa transformar la información en los distintos lenguajes, es decir, una gráfica pasarlo a una tabla pasarlo a un diagrama de barra, o algo que me dan en un lenguaje natural, llevarlo a un lenguaje algebraico, o de un lenguaje algebraico llevarlo a un lenguaje esquemático, etcétera. Usted debe saber hacer eso, transformar la información en cada uno de los distintos lenguajes. Eso es lo que te evalúan, o las 2 tareas que te evalúan específicamente en la competencia de interpretación y representación. En argumentación te evalúan 3 tareas. Una primera tarea que te evalúan es que tú sepas plantear afirmaciones a favor o en contra de una interpretación que se ha hecho previamente a algo que han dicho. Es decir, María dijo algo, entonces María Cervantes dijo algo, entonces Rose
a plantear una afirmación con respecto a eso que dijo María Cervantes, ya sea a favor o ya sea en contra. María dice, el dulce más sabroso es el dulce de coco. Rose va a decir, no, el dulce más sabroso no es el de coco, el más sabroso es el de ñame por esto y por esto, ¿verdad? O sí, efectivamente el dulce de coco es el más sabroso porque lleva esto y la mayoría de la gente lo consume ya. Entonces yo voy a plantear una afirmación con respecto a algo que está diciendo esta otra persona. Eso sería básicamente la primera tarea. La segunda tarea es que tú sepas argumentar. Ojo, una cosa es plantear una afirmación y la otra es argumentar, la segunda tarea, argumentar a favor o en contra de un posible procedimiento que te están vendiendo como una solución. Me explico. Queremos solucionar o queremos hallar el volumen del cuarto de la casa vamos a poner de Mateo, del cuarto de Mateo. Entonces viene y Diana le dice, bueno, Mateo, yo propongo que para tu hallar el volumen de tu cuarto, debes, no sé, multiplicar la base por la altura, etcétera, dividir entre tanto. Pero entonces viene María San Juan y dice, no, ese procedimiento que está proponiéndole Diana a Mateo es incorrecto, porque para hallar el volumen de su cuarto que tiene forma de cubo, sabemos que el volumen de un cubo se halla elevando su arista al cubo, ¿verdad? Entonces, ahí estoy dando que un argumento, pero que en contra de ese procedimiento que estaba proponiendo Diana para hallarle el volumen al cuarto de Mateo. Esa sería la segunda tarea, que usted sepa argumentar a favor o en contra de un posible procedimiento que te lo están vendiendo como una solución a un problema. Tercera tarea. La tercera tarea es que tú sepas validar, establecer la validez o pertinencia de un procedimiento. A diferencia de la tarea anterior, aquí ya te dan el ejercicio resuelto. Entonces, te pueden decir, el ejercicio está malo por esto. ¿Por qué? Usted va a buscar el error. Ah, el ejercicio está malo por esto y por esto. O el ejercicio está bueno por esto y por esto. Es decir, voy a validar. Es decir, es como si yo te dijera, califica ese ejercicio y mira si está bueno o está malo. Entonces, si te dicen que ya de antemano está malo, usted va a argumentar dónde estuvo el error. Es decir, vas a validar dónde estuvo el error. Si de antemano te dicen que está bueno, tú vas a argumentar por qué está bueno. Entonces, en todo momento estamos argumentando, pero hay que saber identificar esas tres tareas. Una, plantear afirmación a favor o en contra de un criterio dado o de una interpretación dada previamente por un tercero. La segunda es argumentar a favor o en contra de un procedimiento que te lo están vendiendo como una posible solución a un problema. Y la tercera tarea es establecer la validez o pertinencia de un procedimiento. Palabras más, palabras menos te dicen, este ejercicio está hecho, está malo porque está malo, o este ejercicio está hecho, está bueno porque está bueno. Eso sería la tercera tarea. Y en formulación y ejecución también son tres tareas. Primera tarea, la primera tarea que tú debes saber hacer, jovencito, es diseñar estrategias. Diseñar estrategias para resolver problemas que involucran información cuantitativa. Es decir, yo te doy un problema, entonces tú debes diseñar una estrategia para poder llegar a la solución. Me explico, no sé si recuerdan una pregunta que hicimos con respecto a la combinación de las gigas, que le daban cierta cantidad de dineros y él debía mirar si el dinero le alcanzaba para combinar, para comprar las dos combinaciones de memoria que tuviese la mayor cantidad de espacio, ¿verdad? Recuerde que era almacenamiento interno y almacenamiento externo. Entonces usted empezaba a buscar, usted probaba, bueno, si yo compro esta de interno y esta de externo, me da bastante, me da una capacidad bastante alta, pero no me alcanza el dinero. Ah, pero si yo cojo esta, sí me alcanza el dinero, pero quizás la capacidad es muy poquita. Entonces tú empiezas a diseñar estrategias, ¿verdad? Esto que estábamos haciendo acá, ¿qué estábamos haciendo acá en esta parte? En la pregunta. Ahora porque estábamos como tal resolviendo, ¿verdad? En el punto número 7. ¿Qué debías hacer tú? Tú debías buscar, bueno, el seno es igual a tal cosa, el coseno es igual a tal cosa, esto es la hipotenusa, esto es el cateto adyacente. Cuando yo reemplazo, sí, mira, sí, efectivamente, eso es verdad lo que se está cumpliendo ahí, eso es mentira. Ya, pero estás buscando una estrategia. Entonces, cada vez que tú pienses o diseñes algún tipo de estrategia para llegar a una respuesta,
estaremos ante la primera tarea. Luego viene una segunda tarea que consiste ¿qué? ¿Cuál sería la segunda tarea? Ejecutar. La segunda tarea es ejecutar una serie de pasos. ¿Recuerdan esas preguntas que te dicen paso 1, haz esto, paso 2, haz lo otro, paso 3, haz tal cosa? Entonces, en esa tarea, ¿qué te evalúa el IPSES? Que tú sepas seguir una serie de pasos, que tú sepas resolver lo que te están diciendo los pasos. Paso 1, calienta el agua. Paso 2, échale la sal. Paso 3, échale 2 vasos de arroz. Paso 4, échale, no sé, media tapita de aceite. Paso 5, espera que seque. Paso 6, bájale la candela y tápalo. Paso 7, espera 15 minutos y luego apaga el arroz y listo, ya tienes hecho el arroz. Entonces usted debe seguir los pasos, ¿verdad? Eso es lo que te está evaluando el ICFES. Una ejecución. ¿Me vieron? Ejecutar una serie de pasos. Y finalmente el paso 3 sería resolver problemas que involucran información cuantitativa. El paso 3 conlleva los dos anteriores, es decir, aparte de que tú debes diseñar una estrategia para el problema, también debes saber resolverla, es decir, no solamente te vas a quedar en el mero diseño. Si María San Juan fue a la Olímpica y compró 2 litros de leche, pagó con un billete de 20.000 y le devolvieron 12.000, ¿cuánto le costó cada litro de leche? Entonces María dice, bueno, voy a armar una ecuación, voy a diseñar una estrategia para resolver el problema. Ahí estás aplicando la primera tarea, diseñando la estrategia. En este caso ya va a armar una ecuación para hallar el valor de un litro de leche. Luego que diseñó la estrategia, la va a resolver. Ya sabe cuáles son los pasos que debe hacer para resolver una ecuación. Obviamente no te los va a dar, ella ya los debe saber. Paso 1, debe saber tal cosa, despejar tal cosa. Paso 2, hacer tal cosa. Y finalmente, el paso 3 ya sería obviamente la respuesta definitiva. Entonces, esa sería la tercera tarea, que aparte de diseñar, resuelvas. Y obviamente con esa respuesta vas a poder responder a lo que te están preguntando. Eso sería resolver problemas que involucren información cuantitativa. ¿Oyeron? Para que lo tengan ahí presente. Todo eso se lo voy a socializar a través de unas diapositivas. Dios mediante será la próxima semana, ¿oyeron? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, jóvenes, explicado eso, socializada la actividad número 2, entonces voy a llamar a lista y con eso finalizamos.